Mi nombre es Sofía y tengo 26 años. Hasta hace 3 meses, creía que conocía a mi familia. Creía que el amor de mis padres era incondicional, que las diferencias entre hermanas eran normales, y que algún día todo se equilibraría. Pero el día que vi a mis padres entregándole a mi hermana menor las escrituras de una casa de $560,000 en Polanco, mientras a mí me daban una palmadita en el hombro y me decían, tú eres fuerte, Sofía, siempre sales adelante, entendí que había vivido en una mentira toda mi vida. Era un martes por la tarde en casa de mis padres en Las Lomas. El aire acondicionado zumbaba suavemente mientras el sol de octubre se filtraba por las enormes ventanas del comedor. Mamá había preparado pozole, como siempre hacía cuando tenía noticias importantes que compartir. Papá estaba sentado en la cabecera de la mesa de caoba que heredamos de la abuela, con esa sonrisa que reservaba para los momentos en que se sentía especialmente generoso. Andrea, mi hermana de 24 años, jugueteaba nerviosa con su iPhone, evitando mi mirada como había hecho durante las últimas semanas. Niñas, comenzó papá, sacando un sobremanila grueso, su madre y yo hemos tomado una decisión importante sobre el futuro de la familia. Mi corazón se aceleró. Durante meses había estado ahorrando cada peso de mi trabajo como diseñadora gráfica freelance, soñando con el momento en que pudiera pedirles ayuda para el enganche de un pequeño departamento en la Roma Norte. Había visto uno perfecto, de 2 recámaras, con una terraza que daba a un jardín interior lleno de jacarandas. Andrea, continuó mamá, con esa voz melosa que usaba cuando quería sonar maternal, sabemos que has tenido dificultades para encontrar tu camino después de la universidad. Por eso, tu papá y yo decidimos darte este regalo. El sobre se deslizó por la mesa hacia Andrea, quien lo tomó con manos temblorosas. Es una casa en Polanco, mi amor. Completamente pagada. Para que puedas empezar tu vida sin preocupaciones. El mundo se detuvo. El ruido del aire acondicionado se volvió ensordecedor. El aroma del pozole me revolvió el estómago. Andrea abrió el sobre y sus ojos se llenaron de lágrimas mientras veía las escrituras. $560,000. En una zona donde el metro cuadrado costaba más que el salario anual de la mayoría de los mexicanos. Y yo, logré susurrar, aunque mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. Papá me miró con esa expresión condescendiente que conocía también. Sofía, tú siempre has sido la independiente. La luchona. No necesitas nuestra ayuda como Andrea. Tú tienes esa fortaleza que ella no tiene. Mamá asintió, como si fuera la cosa más lógica del mundo. Además, mija, tú ya tienes tu trabajo, tus clientes. Andrea necesita más apoyo para encontrar su lugar en el mundo. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No fue solo la decepción o la injusticia. Fue la comprensión súbita de que para mis padres, mi capacidad de salir adelante me había convertido en invisible, en prescindible. Me quedé sentada en esa silla de cuero gastado mientras Andrea abrazaba efusivamente a mis padres, susurrando agradecimientos entrecortados entre lágrimas de pura felicidad. Yo observaba toda la escena como si fuera una película ajena, como si no fuera parte de esta familia que acababa de demostrarme, con una claridad brutal, cuál era mi verdadero lugar en su jerarquía emocional. Durante 26 años completos había sido la hija modelo, la perfecta. La que sacaba 10 impecables en la universidad mientras Andrea reprobaba materias básicas cada semestre. La que trabajaba incansablemente desde los 18 años para pagar mis propios gastos, mi renta, mi comida, mientras ella pedía dinero cada semana para salidas nocturnas y caprichos innecesarios. La que nunca causaba problemas familiares, nunca pedía favores especiales, nunca se quejaba de nada. Y ahora, en este momento devastador, entendía que esa actitud había sido mi condena personal, no mi virtud. Sofía, ¿no vas a felicitar a tu hermana?, me preguntó mamá con voz expectante, notando mi silencio prolongado. Andrea me miró por primera vez en toda la tarde, con una mezcla extraña de culpa genuina y triunfo apenas disimulado en los ojos. Sabía perfectamente que esto estaba mal, profundamente injusto, pero no iba a rechazar semejante regalo. Nunca lo haría, la conocía demasiado bien. Claro, dije finalmente, levantándome lentamente de la mesa. Felicidades, Andrea. Qué inmensa suerte tienes. Las palabras salieron completamente planas, desprovistas de cualquier emoción auténtica. Me acerqué con pasos medidos y le di un abrazo mecánico, sintiendo cómo se tensaba incómodamente bajo mis brazos. Ella sabía exactamente lo que significaba este momento para mí. Esa noche, en mi pequeño departamento rentado en la colonia Doctores, me senté en el piso frío de la sala con una copa de vino barato y mi laptop vieja. Busqué obsesivamente en Google el valor comercial de la casa que le habían regalado a Andrea. $560,000 exactos. Más de 10 millones de pesos mexicanos. El equivalente preciso a 15 años completos de mi sueldo actual, trabajando sin descanso.
Pensé dolorosamente en todas las veces que había comido únicamente frijoles con arroz para ahorrar cada peso. En las noches interminables que me quedaba despierta hasta las 3 de la mañana terminando proyectos de diseño gráfico para clientes que me pagaban una miseria absoluta. En cómo había rechazado sistemáticamente invitaciones, vacaciones, ropa nueva, absolutamente todo para juntar peso por peso el enganche de un departamento modesto que costaba una fracción de lo que mis padres le acababan de regalar a Andrea sin pensarlo 2 veces. Pero había algo más profundo que me carcomía las entrañas. Algo que mis padres desconocían completamente, que nadie en mi familia sabía. Hace exactamente 2 años, cuando murió mi querido abuelo paterno, me había dejado un terreno extenso en Cuernavaca en su testamento. Un terreno que había pertenecido a nuestra familia durante 3 generaciones consecutivas. Mis padres asumieron automáticamente que lo había vendido para pagar mis gastos, como siempre hacía con todo. Nunca les dije que lo conservé celosamente, que cada mes pagaba religiosamente los impuestos prediales con el dinero que ahorraba de mi comida. Ese terreno, según las últimas valuaciones que había consultado discretamente, valía casi tanto como la casa de Andrea. Y ellos no tenían la menor idea de que existía, de que yo era la única heredera legal de la propiedad más valiosa que había tenido la familia en décadas. Esa noche, mientras veía las fotos de Andrea presumiendo descaradamente su nueva casa en Instagram, tomé una decisión que cambiaría todo para siempre. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Mientras preparaba café en mi pequeña cocina, con el ruido constante del tráfico de la colonia Doctores filtrándose por la ventana, supe exactamente lo que tenía que hacer. No era venganza, era justicia. Era hora de que mi familia conociera la verdad sobre quién realmente tenía el poder en esta situación. Llamé a mi jefe y pedí el día libre, algo que nunca había hecho en 3 años de trabajo. Luego me dirigí directamente a las oficinas del registro público de la propiedad en el centro de la ciudad. El edificio gris e imponente siempre me había intimidado, pero ese día caminé por sus pasillos con una determinación férrea. Necesitaba confirmar todos los detalles legales del terreno que había heredado del abuelo. El funcionario, un hombre mayor con lentes gruesos, revisó meticulosamente los documentos. Efectivamente, señorita Herrera, usted es la única propietaria registrada de estos 2.000 metros cuadrados en Cuernavaca. La propiedad está completamente libre de gravámenes y al corriente en todos sus pagos. Sus palabras fueron música para mis oídos. Durante 2 años había mantenido esa propiedad en secreto, pagando cada peso de impuestos con dinero que mis padres creían que gastaba en frivolidades. Desde ahí me dirigí a una agencia inmobiliaria especializada en propiedades de lujo en Cuernavaca. La zona donde estaba mi terreno se había vuelto extremadamente cotizada, especialmente después de que construyeran el nuevo centro comercial y varias torres residenciales de lujo. La agente, una mujer elegante llamada Patricia, revisó la ubicación en su sistema y sus ojos se iluminaron inmediatamente. Este terreno está en una ubicación privilegiada, me explicó mientras señalaba el mapa digital. Con la nueva autopista y los desarrollos cercanos, propiedades similares se están vendiendo entre $600,000 y $700,000. Si usted quisiera desarrollarlo para vivienda, podríamos estar hablando de más de $1 millón en valor final. Mi corazón se aceleró. Era incluso más valioso de lo que había imaginado. Esa tarde, regresé a mi departamento con una carpeta llena de documentos y una propuesta formal de desarrollo inmobiliario. Pero antes de tomar cualquier decisión definitiva, necesitaba confirmar algo más. Llamé a Andrea desde mi teléfono celular, fingiendo una voz casual y despreocupada. Hola, hermana. Solo quería preguntarte sobre los trámites de tu casa nueva. ¿Ya tienes todo listo para la escrituración? Andrea sonaba eufórica, completamente ajena a lo que se avecinaba. Sí, Sofía, todo está perfecto. Papá y mamá ya pagaron todo. Mañana mismo me entregan las llaves. No puedo creerlo, por fin voy a tener mi propia casa en Polanco. Colgué el teléfono y me quedé mirando por la ventana hacia la calle bulliciosa. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, los niños jugaban fútbol entre los coches estacionados, la vida continuaba a su ritmo normal. Pero para mí, ese día había marcado un antes y un después definitivo. Esa noche, mientras cenaba quesadillas en mi mesa diminuta, tomé mi teléfono y escribí un mensaje que envié simultáneamente a mis padres y a Andrea. Familia, necesito hablar urgentemente con ustedes. Mañana a las 6 de la tarde en casa de papá y mamá. Tengo algo muy importante que contarles sobre el abuelo y su herencia. Los mensajes que envié causaron exactamente la reacción que esperaba. A los 10 minutos, mi teléfono comenzó a sonar insistentemente. Primero fue mamá, con esa voz nerviosa que usaba cuando presentía problemas. Sofía, mija, ¿de qué herencia hablas? Tu abuelo no dejó nada más que deudas y recuerdos. Le dije que prefería explicarlo en persona y colgué antes de que pudiera insistir más. Luego llegó el mensaje de Andrea. Sofía, ¿qué está pasando?
Mis papás están muy preocupados. ¿Tiene que ver con dinero? Porque si necesitas ayuda, ya sabes que ahora puedo prestarte algo. La ironía de sus palabras me provocó una sonrisa amarga. Después de 26 años siendo yo quien la ayudaba económicamente, ahora se ofrecía a prestarme dinero con la casa que mis padres le acababan de regalar. Papá fue más directo, como siempre. Me llamó a las 11 de la noche, cuando sabía que estaría despierta trabajando. Sofía, no sé qué juego estás jugando, pero tu madre no pudo dormir pensando en tu mensaje. El abuelo murió hace 2 años y ya revisamos todos sus papeles. No había nada de valor. Su tono era una mezcla de irritación y preocupación genuina. Mañana aclaramos este malentendido y dejamos de crear drama innecesario. Esa noche no pude dormir. No por nervios, sino por una extraña sensación de poder que nunca había experimentado. Durante décadas había sido la hija invisible, la que resolvía sus problemas en silencio, la que nunca pedía nada. Ahora, por primera vez en mi vida, tenía algo que ellos querían, respuestas. A la mañana siguiente, llegué temprano a la oficina y terminé todos mis proyectos pendientes con una eficiencia inusual. Mis colegas notaron mi estado de ánimo extraño. Te ves diferente, Sofía, me dijo Carmen, la recepcionista. Como más poderosa. No sabía cuán acertada estaba su observación. Durante el día recibí 3 llamadas más de mi familia. Mamá insistía en que fuera a comer para hablar, tranquilamente, pero yo mantuve mi posición. ¿Sería en la reunión familiar o no sería? Andrea intentó sonsacarme información a través de mensajes casuales, preguntando por mi trabajo, mi salud, cualquier cosa que pudiera darle pistas sobre mis intenciones. A las 5 de la tarde, me arreglé cuidadosamente. Elegí un vestido negro sobrio, me peiné el cabello hacia atrás y me puse los aretes de perlas que había heredado de la abuela materna. Quería verme seria, profesional, como alguien que maneja asuntos importantes. Guardé todos los documentos del terreno en una carpeta de cuero que había comprado esa mañana específicamente para la ocasión. Mientras manejaba hacia las lomas, pensé en todas las veces que había hecho ese mismo trayecto con las manos vacías, pidiendo comprensión, buscando aprobación, esperando migajas de atención. Hoy era diferente. Hoy llegaba con cartas que ellos ni siquiera sabían que existían. El terreno de Cuernavaca no era solo una propiedad, era mi independencia, mi futuro, y mi oportunidad de demostrarles que habían subestimado completamente a la hija, fuerte, que siempre salía adelante sola. Cuando llegué a la casa familiar, vi que todos los coches estaban ahí. Andrea había llegado temprano, probablemente para coordinar estrategias con mis padres. Pero esta vez, yo tenía la ventaja. Estacioné mi coche en la entrada circular, justo detrás del BMW nuevo de Andrea que mis padres le habían regalado el año pasado para su graduación. La ironía no pasó desapercibida, incluso su automóvil había sido un regalo, mientras yo seguía pagando mensualidades de mi Tsuru 2015 usado. Respiré profundamente, tomé la carpeta de cuero del asiento del copiloto y caminé hacia la puerta principal con pasos firmes. Mamá me abrió antes de que tocara el timbre, con esa sonrisa forzada que reservaba para las situaciones incómodas. Sofía, mi amor, pasa. Estamos todos en la sala esperándote. Su voz tenía un tono artificialmente alegre que no lograba ocultar su nerviosismo evidente. Me besó la mejilla como siempre, pero pude sentir la tensión en sus músculos. La sala estaba exactamente como la había dejado el día anterior, pero el ambiente era completamente diferente. Papá estaba sentado en su sillón de cuero favorito, con las manos entrelazadas y una expresión seria que conocía bien. Andrea ocupaba el sofá principal, jugueteando nerviosamente con su teléfono, evitando mi mirada directa como había hecho durante semanas. El aire acondicionado funcionaba a toda potencia, pero el ambiente se sentía sofocante. Bueno, Sofía, comenzó papá sin preámbulos, ya estamos todos aquí. Explícanos de qué se trata este asunto de la herencia del abuelo. Tu madre y yo revisamos todos sus documentos cuando murió, y te aseguro que no había propiedades de valor. Su tono era paciente pero firme, como cuando me regañaba de niña por inventar historias fantásticas. Me senté en el sillón individual frente a ellos, colocando la carpeta de cuero sobre mis piernas. Por un momento, disfruté del silencio tenso que se había instalado en la habitación. Podía ver cómo Andrea intentaba descifrar mi expresión, cómo mamá se retorcía las manos en su regazo, cómo papá tamborileaba impaciente con los dedos sobre el brazo de su sillón. Tienen razón, dije finalmente, abriendo lentamente la carpeta. Cuando murió el abuelo, ustedes revisaron todos sus documentos. Pero hay algo que no saben. Saqué la escritura del terreno y la coloqué sobre la mesa de centro, donde todos pudieran verla claramente. El abuelo me dejó el terreno de Cuernavaca. Directamente a mí, sin pasar por ustedes. El silencio que siguió fue ensordecedor. Papá se inclinó hacia adelante, entrecerró los ojos y leyó el encabezado del documento.
Su rostro cambió gradualmente de confusión a shock absoluto. Mamá se llevó una mano a la boca, ahogando un grito de sorpresa. Andrea dejó caer su teléfono al suelo con un ruido seco. Eso es imposible, murmuró papá, tomando el documento con manos temblorosas. Nosotros fuimos los albaceas. Revisamos todo. ¿Este terreno? Su voz se desvaneció mientras leía los detalles legales, confirmando que cada palabra era auténtica. El terreno que creían que había vendido para pagar mis gastos, continué con voz calmada, lo he conservado durante 2 años. He pagado cada peso de impuestos prediales con mi propio dinero. Y según las valuaciones más recientes, vale más que la casa que le acaban de regalar a Andrea. En ese momento, vi cómo se desmoronaba completamente su percepción de la situación familiar. Ya no era la hija necesitada pidiendo ayuda. Era la propietaria de la herencia más valiosa que había tenido la familia en generaciones. Mamá fue la primera en reaccionar, levantándose abruptamente del sofá como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sofía, esto no puede ser cierto. ¿Por qué nos ocultaste algo tan importante durante 2 años? Somos tu familia. Su voz se quebró ligeramente, mezclando dolor genuino con indignación. Caminó hacia la ventana, dándome la espalda, pero pude ver su reflejo en el cristal y las lágrimas que comenzaban a rodar por sus mejillas. Papá seguía estudiando el documento, pasando las páginas una y otra vez como si esperara que las palabras cambiaran mágicamente. 2 millones de pesos, murmuró finalmente, tal vez más con el desarrollo urbano de la zona. Alzó la vista hacia mí con una expresión que nunca había visto antes, una mezcla extraña de respeto y algo que parecía miedo. Sofía, ¿qué planeas hacer con esto? Andrea permanecía en silencio absoluto, pero pude ver cómo procesaba mentalmente las implicaciones. Su rostro había perdido todo el color y sus manos temblaban visiblemente. Sabía perfectamente que esta revelación cambiaba toda la dinámica familiar que había conocido durante 24 años. Ya no era la hermana favorecida que acababa de recibir el regalo más grande de su vida. Ahora era simplemente la hermana que había recibido menos que yo. La pregunta no es qué voy a hacer con el terreno, dije lentamente, saboreando cada palabra. La pregunta es por qué ustedes asumieron que podían tratarme como la hija prescindible. Me levanté y caminé hacia la mesa donde aún estaban los platos sucios del pozole de ayer, un recordatorio físico del momento exacto en que mi mundo se había desmoronado. Durante 26 años he sido la hija perfecta, la que nunca causa problemas, la que siempre sale adelante sola. Y ayer descubrí que esa fortaleza que tanto admiran se convirtió en mi castigo. Sofía, por favor, intervino Andrea con voz casi inaudible, no sabíamos que tenías esa propiedad. Si lo hubiéramos sabido. Su frase quedó colgando en el aire porque todas sabíamos cómo habría terminado. Si hubieran sabido del terreno, habrían encontrado una justificación diferente para darle la casa solo a ella. ¿Qué habrían hecho?, pregunté directamente, girando para enfrentarla. ¿Habrían dividido equitativamente los regalos? ¿O habrían encontrado otra excusa para darle todo a la hermana que necesita más apoyo? El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier respuesta. Papá finalmente dejó el documento sobre la mesa y se frotó las sienes con gesto cansado. Sofía, cometimos un error. Tal vez no evaluamos bien la situación. Pero somos una familia, podemos arreglar esto. Su voz tenía un tono conciliador que nunca había usado conmigo antes, el mismo tono que reservaba para negociaciones importantes en su oficina. ¿Arreglar qué exactamente?, repliqué. ¿El hecho de que durante 2 décadas me convirtieron en invisible por ser independiente? ¿O que ayer me confirmaron que mi lugar en esta familia es ser la hija fuerte que no necesita amor demostrado con hechos? Las palabras salían con una frialdad que me sorprendió incluso a mí misma. En ese momento, entendí que había llegado al punto de no retorno. Esta conversación no terminaría con abrazos y disculpas. Terminaría con una decisión que cambiaría para siempre las reglas del juego familiar. Mamá se giró desde la ventana con los ojos rojos e hinchados, pero su expresión había cambiado de dolor a algo más desesperado. Sofía, mi amor, por favor. Entendemos que estás dolida, pero no destruyas a esta familia por un malentendido. ¿Podemos compensarte de alguna manera? ¿Podemos? Su voz se quebró completamente cuando vio mi expresión inmutable. ¿Compensarme? Repetí la palabra como si fuera veneno en mi boca. Mamá, no se trata de dinero. Se trata de que durante 26 años me enseñaron que ser fuerte, independiente y capaz significaba recibir menos amor. Que mi éxito personal era razón suficiente para ignorar mis necesidades emocionales. Caminé hacia la mesa y tomé la escritura del terreno, sosteniéndola en alto. Este documento no es solo una propiedad. Es la prueba de que el abuelo sí me valoró lo suficiente como para asegurar mi futuro. Andrea se puso de pie abruptamente, con las mejillas encendidas por primera vez en toda la conversación. Sofía, ¿esto es ridículo? Siempre has sido la favorita académicamente,
la que nunca necesitaba ayuda, la perfecta. Yo he luchado toda mi vida para estar a tu altura. Su voz se elevó hasta convertirse casi en un grito. ¿Y ahora resulta que además tenías una fortuna escondida? ¿Cómo se supone que me sienta? La ironía de sus palabras me golpeó como una bofetada. ¿Cómo te sientes tú?, pregunté con incredulidad. Andrea, acabas de recibir una casa de más de 10 millones de pesos como regalo, y te preocupa cómo te sientes porque yo tengo algo que gané por derecho propio. Me acerqué a ella hasta quedar frente a frente. La diferencia es que yo nunca pedí nada. El abuelo me eligió porque vio algo en mí que ustedes nunca quisieron reconocer. Papá se levantó con movimientos lentos, como si cada gesto le doliera físicamente. Sofía, tienes razón. Nos equivocamos contigo. Pero dime una cosa, ¿qué quieres que hagamos ahora? ¿Qué necesitas de nosotros para que podamos seguir siendo una familia? Su pregunta sonaba genuina, pero llegaba demasiado tarde. Guardé la escritura de vuelta en la carpeta y la cerré con un clic definitivo que resonó en el silencio tenso de la sala. Lo que quiero es que entiendan que ya no soy la Sofía que acepta las migajas emocionales mientras ustedes le dan banquetes completos a Andrea. Los miré a los tres, uno por uno, grabando en mi memoria sus expresiones de shock y desesperación. He tomado una decisión sobre el terreno. Voy a desarrollarlo completamente. Voy a construir un complejo residencial que valdrá más de $1 millón. El impacto de mis palabras fue inmediato. Papá se desplomó de vuelta en su sillón, mamá se aferró al respaldo del sofá para mantenerse en pie, y Andrea me miró con una mezcla de horror y admiración que nunca había visto en sus ojos. Y lo voy a hacer completamente sola, continué, caminando hacia la puerta. Tal como he hecho todo en mi vida. Porque ustedes me enseñaron que esa es mi fortaleza, ¿verdad? Siempre salir adelante sin ayuda de nadie. Me detuve en el umbral y los miré por última vez. La diferencia es que ahora lo haré sabiendo exactamente cuánto valgo. Salí de la casa familiar con pasos firmes, pero cuando llegué a mi coche las piernas me temblaron tanto que tuve que apoyarme en la puerta. Había quemado todos los puentes de una sola vez, y aunque sabía que era lo correcto, el peso de esa decisión me golpeó como una avalancha. Escuché la puerta principal abrirse detrás de mí y la voz desesperada de mamá gritando mi nombre, pero no me detuve. Arranqué el motor y salí de esa entrada circular por última vez como la hija que había sido toda mi vida. Durante las siguientes semanas, mi teléfono no dejó de sonar. Mensajes de texto interminables de Andrea, llamadas nocturnas de mamá llorando, emails formales de papá proponiendo reuniones familiares para resolver el conflicto. Pero yo había encontrado una paz extraña en el silencio de mis respuestas. Por primera vez en 26 años, no era yo quien necesitaba algo de ellos. Contraté a Patricia, la agente inmobiliaria, para que manejara todo el desarrollo del terreno. Los planos arquitectónicos mostraban un complejo de 6 casas de lujo con acabados de primera calidad, jardines privados y una alberca central. El proyecto se vendería por etapas, generando ingresos suficientes para independizarme completamente. Ya no tendría que diseñar logotipos baratos hasta las 3 de la mañana. Ya no tendría que comer frijoles con arroz para ahorrar cada peso. 3 meses después, mientras revisaba los contratos de preventa en mi nueva oficina en Polanco, irónicamente a 2 cuadras de la casa de Andrea, recibí una llamada inesperada. Era papá, pero su voz sonaba diferente. Quebrada, humilde, real. Sofía, dijo sin preámbulos. Andrea devolvió la casa. Me quedé en silencio, sosteniendo el teléfono con manos temblorosas. ¿Qué significa eso? Significa que tu hermana finalmente entendió lo que nosotros tardamos demasiado en comprender. Que el amor no se demuestra con regalos desiguales, sino con reconocimiento genuino. Su voz se quebró ligeramente. Quiere que vendamos la casa y dividamos el dinero equitativamente entre ustedes dos. Dice que no puede vivir en algo que representa la injusticia que cometimos contigo. Esa tarde, por primera vez en meses, acepté ir a cenar con mi familia. Pero esta vez fue diferente. No llegué como la hija necesitada pidiendo migajas de atención. Llegué como Sofía Herrera, desarrolladora inmobiliaria, propietaria de un proyecto que cambiaría mi vida para siempre. Andrea me abrazó en la puerta con lágrimas genuinas en los ojos. Perdóname, hermana. Tardé demasiado en entender que tener más no me hacía mejor. Mamá había preparado pozole otra vez, pero esta vez la conversación giró en torno a mis planes, mis sueños, mis logros. Papá me preguntó sobre los aspectos técnicos del desarrollo con genuino interés profesional. No fue una reconciliación perfecta. Algunas heridas tardan años en sanar completamente. Pero esa noche, mientras brindábamos con tequila por el éxito del proyecto, entendí que había logrado algo más valioso que cualquier propiedad. Había recuperado mi lugar en la familia, no como la hija fuerte que siempre sale adelante sola, sino como la mujer que merecía ser valorada exactamente como era. El terreno del abuelo no solo me dio independencia económica, me devolvió mi dignidad familiar.